¿Cuántos creen que Dios es digno de toda la adoración y la alabanza? Siéntese, por favor. Tengo que reconocer que ayer olvidé anunciar la reunión de hoy. Caray. Pero bueno, estamos los que debemos estar y estamos contentos, ¿no es cierto? Ah, qué contentos, ¿eh? ¿No están contentos? Pues alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. Alguien alabe al Señor de veras. A su nombre. Muy bien. En esta noche es una noche de culto de primicias. Diga culto de primicias. Y por eso vamos a hablar en esta noche de las primicias. ¿De qué vamos a hablar? Porque este culto está dedicado a las primicias, a entregar primicias, en donde vamos a hacer la entrega de primicias simbólicas, porque realmente no son primicias digamos que específicamente como tal, pero sí generalmente cada año estamos entregando una ofrenda de primicias en fe, creyendo lo que la Biblia dice. Así que yo quiero pedirles que tomen toda la atención para poder recibir la palabra, la enseñanza, y de esa manera hoy nos vayamos de aquí pues con una palabra más de bendición. No sé si alguien puede decir amén. Qué bueno. Gracias a Dios por ello. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a trabajar esta noche con este tema. ¿Cuál es el tema? Dije, hermanos, ¿se acuerdan? Las primicias. Digan, las primicias. Yo quiero que se goce, que se alegre mientras está recibiendo la palabra, porque mientras usted recibe la palabra del Señor, usted estará aprendiendo, disfrutando. No sé si le aparece bien ahí en la pantalla el tema de las primicias. ¿Sí le aparece ahí? Éxodo 34, 26, por favor. Éxodo 34, 26 y Números 28, 26. Vamos a leer estos dos textos de la palabra del Señor y luego continuamos. Éxodo, ¿qué dijimos? 34, versículo número 26. Todos leemos el versículo 26, fuerte y bonito. 1, 2 y 3. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Ok, el primer texto nos habla de las primicias, pero sobre todo de dónde llevarlos. ¿Dónde dice que hay que llevar las primicias? A la casa del Señor. ¿Y dónde estamos hoy? Perfecto. Eso quiere decir que estamos bien. Estamos en el lugar indicado. ¿Para qué? Para traer las primicias. Muy bien. Ahora vayamos al libro de Números.
¿Sí, verdad? ¿Números qué? Números 24. Ah, 28. Muy bien. No sé si está apareciendo los pasajes bíblicos ahí en la pantalla. ¿Sí? Ah, bueno, entonces todos podemos leer, hasta los que no traen Biblia. Gloria a Dios. Dice el versículo 16. Todos juntos. Un versículo muy pequeño. 1, 2, 3. Pero a ver otra vez. 1, 2, 3. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos. Órale. Cierra tus ojos, por favor. Dile: Señor, háblame. Necesito una palabra que bendiga mi vida en esta noche de primicias. Por favor, bendíceme en el nombre de Jesús. Amén. Estos dos versículos que acabamos de leer justamente nos lleva a ubicarnos en este momento que estamos viendo el tema de las primicias. El primer texto nos dice que es a la casa del Señor que habría que llevar las primicias. Pero también el capítulo 28-26 de Números nos dice que digamos que esta fiesta, que ese día, habla del día de las primicias, habría que tomar muy en cuenta que es una santa convocación. Es decir, ese día no se puede hacer otra cosa que no sea la celebración de las primicias. Por eso dice el texto, el versículo al final dice: ninguna obra de siervos haréis. Es decir, no se podía trabajar. Ese día estaba dedicado a la fiesta, a la celebración, a la entrega de primicias. Aunque no diga amén. Estaba dedicado. No se podía decir: pero es que yo mañana tengo que construir mi casa, o tengo que cuidar los borregos. No se podía. Tenías que estar en la casa del Señor para entregar las primicias. O sea, era día de no trabajar, pero sí de estar en la casa de Dios para entregar las primicias. ¿Ok? Pues esta noche vamos a ver algunas cosas, no muchas. Vamos a ver primero el significado, el concepto, la definición de primicia. Y también vamos a ver el origen de las primicias. Y vamos a ver también cómo es que se hace este acto. Y algo que es muy importante, vamos a considerar un ejemplo de primicias de parte de Dios. Y al final veremos el propósito. ¿Está claro? Empezamos con el primero. ¿Qué es o qué son las primicias? Vamos a ver. ¿Qué es o qué son? No puse más definiciones aquí porque no quise alargar mucho esto, pero usted puede investigarlo. Es bien sencillo ahora. Así que, ¿qué son o qué es las primicias? Y empezando con la definición de la palabra que viene del hebreo, la palabra bikurim, que significa primer fruto o el fruto más temprano, lo que sale primero, lo que brota primero. Ese es el que es destinado para convertirse en primicia. Los judíos, cuando iban a su huerta, a su campo, y iban a ofrecer manzanas, si era un huerto de manzanos, iban a los árboles y veían los primeros frutos. Y los primeros frutos
los marcaban. Cuando ya salía el primer fruto de los árboles, iban marcando, porque los iban a cuidar para que crecieran y llegaran a la madurez, y los podrían cortar y llevar a presentar ante Dios, entregar las primicias. Por eso dice que es el primer fruto. También una definición que ahí mismo dice que primicias es principios o primeros frutos que se produce, que produce cualquier cosa no material. Es lo primero, el principio o primeros frutos. Y aquí hay algo que me pareció muy interesante de esta definición, y por eso lo puse ahí para que usted lo vea. Dice que este acto, estas primicias, estos primeros frutos, observa el que es dueño de esa huerta, observa sus primicias. ¿Y qué dice que pasa? Mira lo importante, el que observa su primicia, el que marca su primicia, el que toma la primicia, guarda la primicia y presenta su primicia, tal cual, desde que mira lo que nació primero, lo que va a ser la primicia, ya está previendo su futuro, o sea, la cosecha, lo que va a recibir, lo que va a cosechar, se ve desde las primicias. Apréndase ese principio, por favor, es muy importante. Seguimos. La palabra primicias define el fruto primero de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos ¿a quién? A Dios, en acción de gracias por su bondad. Ah, caray, qué interesante. Entonces, el culto de primicias, la fiesta de primicias, el asunto de las primicias no es cualquier cosa. No es un culto más. No es venir y llegar y ya a ver qué pasa. No, tiene algo muy grandioso, ya que es lo que se ofrece a Dios en acción de gracias por su bondad. Por eso, primicia literalmente significa noticia. Fíjate qué tremendo. Yo cuando estaba viendo esta definición, porque yo esta definición no la conocía, de primicia literalmente noticia, decía, ¿cómo es que se puede aceptar que esto puede significar? Y dice aquí, hecho que se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Y entonces, estudiando un poco acerca de la historia de las primicias, del origen, cómo el pueblo de Israel hacía esta entrega de primicias, encontré que los judíos iban a sus huertos, a sus viñedos, cuando cuando tenían sus sembradíos en tiempo ya de producir, y estaban pendientes de marcar los primeros frutos. Ellos llevaban algo con qué marcar, iban a su campo y veían y checaban, y está aquí hay un primer fruto. Sí, aquí en esta planta lo marcaban. Seguían buscando y encontraban el otro fruto, y bueno, lo marcaban, y así se pasaban por la huerta marcando los primeros frutos, para que los observaran cuidadosamente cómo crecían hasta que alcanzaban la madurez y ya los llevaban. Por eso, cuando un judío llegaba a ver sus frutos, las primicias que iba a entregar, a través de eso, él podía decir, esta cosecha va a ser grandiosa y muy abundante. O también podría saber, no, pues la verdad la cosecha va a ser no tan buena este año. Pero tomaba las primicias. Y Dios hacía un milagro cuando éste entregaba las primicias, y aunque él parecía que iba a ser poco, aunque poco diera, el Señor se lo multiplicaba. Así era algo impresionante. El acto de hacer esto, de entregar las primicias, generaba bendición a los judíos. Por eso usted sabrá que el pueblo judío es un pueblo de bendición financiera increíble, es una potencia mundial. Por eso todo judío
sabe que la primicia no es más que, cuando Él entrega la primicia, es como una promesa que tiene de Dios de que va a tener un porvenir bendecido. Tremendo, ¿verdad? Híjole. Seguimos. Punto número 2, ya después de ver las definiciones. ¿Cuál es el origen de las primicias? Vamos a ver cuál es el origen de las primicias. El párrafo que ustedes tienen ahí dice: así como Dios afirmaba su propiedad de los primogénitos de hombre y de animales, igualmente demandaba los primeros frutos de las labores en el campo. Éxodo 23, por favor, búsquelo y léalo. Éxodo 23. Es decir, que lo que estamos viendo hoy puede cambiar nuestra historia si entendemos y empezamos a hacer lo que estamos aprendiendo esta noche. ¿Qué dice el capítulo 23 de Éxodo? El versículo, ¿qué dije? 16. Dice: también la fiesta de la siega, ¿sí estoy bien? Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Versículo 17: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, y no ofrecerá con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, y no guisarás. Ya vimos ese texto anteriormente, pero vean ustedes cómo el Señor habla a su pueblo y le habla de que tiene que hacerlo, y lo hacían 3 veces. Si usted va al versículo 14, desde el 14, usted va a encontrar que dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás. Y sigue hablando todo lo que es, pero me impresiona que diga 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y estas 3 fiestas se caracterizaban porque en esas 3 fiestas, además de otras 4 que había y que hasta el día de hoy el pueblo judío celebra, las 7 grandes fiestas judías, 3 de ellas son para entregar primicias. Para entregar primicias en gran manera, porque son 3 cosechas que tienen ellos al año. Ahora, si usted va a Deuteronomio capítulo 16, usted tendrá una información un poquito más ampliada al respecto de este mandato del Señor, de que su pueblo tenía que presentarse 3 veces al año. Busque por favor el capítulo 16 de Deuteronomio, el versículo 16, y verá usted qué dice ahí la palabra de Dios. Mire, se lo voy a leer. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, o sea, en la casa de él, en su templo. ¿Y cuándo? En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, ya van 2, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, 3. Ahí están las 3 fiestas marcaditas en las que se debían de presentar. Y termina diciendo el texto: y en ninguno se presentará delante de Jehová con las manos. Así que todo varón de Israel tenía que ir a la casa de Dios 3 veces al año, específicamente, especialmente para entregar sus primicias. Diga primicias. Y esto, con todo lujo de detalle, le explicó Dios. Deben llevarlo al templo y deben presentarse, y no quiero verlos con las manos vacías. Yo me pregunto, ¿cómo venimos al templo nosotros? Ojalá que esta noche hayamos venido cargados, porque venimos a celebrar la fiesta de las primicias. A mí se me olvidó anoche de veras haber anunciado
a los que estuvieron anoche, pero qué bueno que están ustedes. Seguramente hay un plan especial de Dios para sus vidas a través de la palabra. El párrafo que sigue dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tu labor, todo lo que ya leímos, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Ya lo leímos esto y seguimos como reconocimiento de Dios. Escuchen bien, como un reconocimiento, como el dador de ellos y en muestra de agradecimiento por sus dones. Por eso Dios quería que su pueblo así se presentara, para que manifestara eso en su presencia. Todos los varones tenían que presentarse 3 veces al año ante Dios, y era en esos tiempos que ya leímos las 3 fiestas: de la cosecha de la cebada en la fiesta de los panes sin levadura, del trigo en la fiesta de las semanas, y en la vendimia de las uvas en la fiesta de las cabañas. Esas eran las fiestas que había que estar ahí y que no podían dejar de estarlo. Era un mandato divino el acto de las primicias. Punto número 3. ¿Cómo se llevaba a cabo esta entrega de las primicias? Bueno, veamos en la palabra del Señor y vean lo que dice el párrafo que tiene usted ahí delante de usted. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, ¿qué dice? Le darás. A ver, sigamos leyendo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Santo Dios, santo es el Señor. Regresemos a los textos que tenemos que ver. El primer texto que no leímos dice Deuteronomio 18:4. Quiero que alguien lo lea rápido. ¿Cómo dice? Pero fuerte, bonito, bonito. A ver, más. Ahí, número 1. Vamos al otro párrafo, otro texto. Es Deuteronomio 26:10. ¿Cómo dice el texto? Ya leímos el párrafo, ahora leamos el texto. ¿Qué dice? Mire usted cómo el Señor dice cómo tenían que hacerlo. No es nada más así, porque es un acto muy importante, muy necesario y de una envergadura muy gloriosa. Por eso el Señor le especificaba a su pueblo cómo debía de hacerlo. Y aquí vuelvo a decir lo que dije ayer: no es como yo quiera, no es como usted quiera, no es como la gente diga o como otros digan, es como Dios quiere y como Dios dice, para que sea honrado Dios. Sí, porque yo a mi manera. No, hermano, porque no va a servir de nada. Tienes que hacerlo exactamente como el Señor dice. Leamos por favor Ezequiel 48:14. ¿Cómo dice? Todos. 1, 2, 3. Fuerte, fuerte. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Así que en este punto que estamos viendo, encontramos cosas tan importantes que tiene que ver con las primicias, y Dios especificó por ello cómo había que entregarlas, qué había que hacer, y además les dice: no podrán vender las primicias, no podrán permutarlas, o sea, cambiar una cosa por otra,
ni traspasarán esas primicias, porque es cosa que dice consagrada. Escúchame por favor, aquí es donde entra lo delicado, no solo lo importante, lo delicado, lo grandioso de la primicia. Es algo consagrado. ¿Qué es algo consagrado? En alguna versión dice cosa santísima. Lo consagrado es aquello que está dedicado exclusiva y específicamente para Dios. Y si alguien hace cualquiera de estas cosas, incurre en un grave error que puede ser tan grave al grado tal que, escucha bien, la primicia que alguien se la quedaba o que lo vendía o que lo traspasaba, escucha, se convertía en anatema. Todo lo consagrado que no se entrega a Dios se convierte en anatema. ¿Sabe qué pasa cuando algo se convierte en anatema en nuestras manos? Que nos va a generar muchas maldiciones. Y durante un tiempo de misericordia, Dios espera que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, ese anatema que está en ti te va a llevar a la misma muerte. Si usted lee el caso de Acán, cuando Israel conquistó Jericó, los arrasó, Dios había dicho, es Jericó, todos los despojos son mis primicias, no los tocará nadie, ahí se debe quedar. Y hubo un hombre atrevido llamado Acán que tomó de esas primicias y la escondió en su casa. Y cuando el pueblo de Israel quiso conquistar en la otra nación que era más pequeña, el otro pueblo más pequeño, ese pueblo los desbarató a los israelitas, al ejército, le hizo pedazos y tuvieron que huir. Y Josué se espantó mucho y dijo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué nos pasa esto? Si conquistamos la ciudad amurallada más grande sin problema alguno y no podemos. Y oraba Josué y oraba y lloraba. Y vino Dios y le dijo, a ver, ya deja de llorar y deja de orar. Señor, es que ¿cómo es posible que mira todo lo que está pasando? Y dijo, pues porque hay anatema dentro del pueblo, por eso está pasando eso. Por eso ustedes nunca podrán vencer a ningún enemigo hasta que no quiten ese anatema de ustedes, de entre ustedes. Investiga y verás, le dijo Dios a Josué. Investigó Josué y encontró a Acán que había tomado el anatema. Y ya sabe cómo pereció Acán con toda su casa por haber tomado del anatema. La primicia se le convirtió en anatema para él y fue desgracia para él y toda su casa. Yo sé, a veces me cuesta decir estas cosas porque muchos de ustedes se espantan y se ponen, otros se vuelven incrédulos, otros dicen, ¿a poco puede pasar? Por eso vivimos como vivimos luego, por eso estamos como estamos, por eso nos va como nos va y por eso no podemos avanzar. Pasan los días, los meses, los años y no hay prosperidad y no hay avance y no hay progreso porque quizás hay anatema dentro de nuestra vida. Tenga cuidado porque Dios especifica bien las cosas y aquí lo estamos leyendo. Bueno, entiendo que no digan amén. Entiendo de veras, lo entiendo muy bien. Pero usted tiene que poner mucha atención. Todo lo que se hace para Dios es muy importante y todo lo que se hace para Dios es, escucha bien, también muy delicado. Y hay cosas que rebasan la importancia y llegan a convertirse en algo necesario y además indispensable. Y si nosotros fallamos, pues por eso nos va mal. No es porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos los que hacemos malas cosas. Punto número 4. El mismo Señor Dios nos dio ejemplo dando Él las primicias. ¿Cómo? Dios dio primicias, sí, Señor. Y lo que a mí me impresiona es que Dios haya dado primicias, la mejor
¿cómo puedo llamar? La mejor cosa, no. Lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Lo entregó como una primicia a su iglesia, a nosotros. ¡Qué impresionante! Y yo digo, ¿cómo es posible que el Dios del universo se atreva a eso? Escucha, vamos a ver lo que dice aquí en este párrafo. De los cristianos se afirma que tienen las primicias del Espíritu y tienen la prenda de una bendición futura aún más grande. Eso es la primicia. Romanos 8:23 y Efesios 1:14. Vamos a leer primero Romanos capítulo 8, por favor, y yo espero en Dios que usted pueda comprender la magnitud de lo que aquí se nos dice. Romanos 8, si ya lo tiene, ubique el versículo número 23. Bueno, desde el 22, por favor. El 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y el versículo 23 dice: y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos, ¿qué tenemos? Las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, ya hay lo que dice del Espíritu Santo, que el Señor nos dio a nosotros como primicia. Y ahorita vean ustedes lo importante de esto, de las primicias. El capítulo número 1 de Efesios nos confirma justamente este acto que Dios ha hecho en nosotros, y se entiende de manera perfecta. Efesios 1:14. Todos pueden, por favor, bueno, pero no vamos a leer el 1:14, mejor leamos el 13, desde el 13 y 14, por favor. 1, 2 y 3. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice el 13. Y el 14 dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo que recibimos como sello en nuestra vida el día que creímos, aquí dice así, Dios nos los dio como una primicia, que aquí se le llama arras. ¿Qué son las arras? Pues sí, en ese sentido sí, muy bien la definición rápida, ¿sí? Las arras que se entregan en una boda, ¿saben lo que significa? ¿Qué significa? Significa todas las riquezas o bendiciones que el varón va a recibir en todos los días de su matrimonio y que le va a compartir, que le va a dar a su esposa. Por eso el novio dice: estas arras significan las bendiciones que Dios, y se las está entregando en su mano a su esposa, que Dios nos ha de dar y que yo compartiré contigo todos los días de mi vida. Y entonces la esposa lo recibe y dice: yo al recibir estas arras prometo delante de Dios ser buena administradora de todos los bienes que Dios nos va a dar. Así que las arras que el Señor nos dio a nosotros es el Espíritu Santo, y lo puso en nosotros, nos los dio a nosotros
como una promesa, escucha bien, de la redención, de la futura vida celestial. Con el Espíritu Santo quedamos asegurados que todas las promesas que el Señor nos ha entregado, que nos ha dado y que están aquí en la Biblia, se van a cumplir en nosotros. Que el ir a la patria celestial está garantizado, que sí vamos a ir por el Espíritu Santo que está en nosotros y que se nos entregó como una primicia. Son las arras de nuestra herencia. Toda la herencia que Dios tiene para nosotros está garantizada por esa primicia. Ah, caray. Entonces, el significado real de las primicias es tan trascendente que va a ser bendición y beneficio para nuestro futuro. No solo en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual ya el Señor puso las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo en nosotros. Pero las bendiciones materiales, económicas, financieras y todo tipo de bendiciones terrenales, las vamos a adquirir, todas las que están escritas aquí en la Biblia, siempre que nosotros hagamos exactamente como el Señor dice que hagamos. Espero que esté entendiendo esa parte. Vamos a llevarnos entonces en la mente las primicias. Tienen un propósito muy grande. Veamos el propósito de las primicias. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está esto aquí en la Biblia? ¿Por qué hay que traer primicias? ¿Por qué es que Dios estableció tantas cosas? Decimos luego. Dios pide que traemos ofrendas, Dios pide que traigamos los diezmos, y ahora estamos viendo que es cosa sagrada, santísima, igual que el diezmo. Las primicias es cosa santísima, es cosa consagrada. Las primicias. Escucha, ¿de qué se trata, Señor? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios con esto? ¿Qué pretende? ¿Saquearnos? ¿Dejarnos en la miseria? ¿Acabar con nuestra economía? ¿Será eso? ¿Qué quiere Dios? Ahora, porque que quede bien claro, no estoy inventando esto yo. No estoy hablando de alguna filosofía X. No estoy hablando de lo que opinan por allá o más allá o en el más allá. No, estoy hablando de lo que dice Dios en su palabra aquí. Lo que está escrito aquí. Y yo quiero que sepa que desde esta pasta hasta la otra es palabra de Dios. Y si es Dios quien dice esto, seguro hay detrás de esto un gran plan, un gran propósito, porque nuestro gran Dios es un Dios de grandes planes y de grandes propósitos. Por eso yo le animo a que hoy lea. Hay mucho que ver en la Biblia, pero yo voy a invitarles a leer un capítulo. No, busquen un capítulo y lean 2 versículos nada más. Ya. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y búsqueme por favor el versículo 9. Cuando lo encuentre diga amén. Y si aparece en la pantalla, qué mejor, también diga amén. Ya está, qué bueno. Ok. Entonces leamos por favor lo que está ahí en la pantalla o en su Biblia. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 9? Vamos al 9 primero. Y con las primicias, a ver, escucha bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito divino al establecer las primicias, la fiesta de las primicias, y que le dice a todo su pueblo: y no se me pare usted aquí con las manos vacías? Qué exigente es el Señor, hombre, qué bárbaro. Dice que las primicias lo honran. ¿Qué hacen las primicias?
honran a Dios. Hónrame con tus bienes, tus casas, tus autos, todo lo que tienes, terrenos, casas y propiedad, todos tus bienes. Hónrame con tu lana, tus cuentas bancarias, lo que cargas en tu carta. Hónrame con tus bienes, dice, y con tus primicias. Dios quiere ser honrado por nosotros. Hace rato que le decía, las arras que se le entregan a la esposa, el esposo se la entrega y promete que eso simboliza todas las bendiciones. Por eso Cristo, por eso el Padre le entrega a su pueblo, a su iglesia, que es su esposa, el Espíritu Santo, como las arras de la herencia. Pero el plan finalmente, el propósito de Dios, dice aquí, es que yo quiero ser honrado. Bueno, pues está bien. Bueno, está bien, Señor, ok. Pero me estás como sangrando, ¿no? Me estoy desangrando. ¿Qué va a pasar conmigo? Pareciera así, todavía hasta el versículo 9. Porque así dice el 9, mira, te lo voy a leer otra vez. Honra a Jehová con tus bienes, ay Dios, y con las primicias de todos tus frutos. Santo el Señor. Ok, Dios, bueno, está bien, te tengo que honrar. Pero lee el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares. A su pueblo le dijo, mira, si 3 veces al año te presentas delante de mí, a todas las naciones que intenten hacerte algo, yo les voy a dar para afuera y no te van a poder tocar y no se van a meter contigo. Así les dijo, si tú te presentas 3 veces al año conmigo. Y además, bendeciré tu tierra y multiplicaré tus bendiciones si te presentas 3 veces al año para entregar tus primicias. Y aquí me dice el Señor que si yo hago este acto de honrarlo con mis primicias, o con las primicias que son de Él, entonces mis graneros, ¿qué es un granero? Un almacén, una bodega donde se llena con granos, eso es el granero. Tus graneros se van a llenar y tus lagares, ¿qué es un lagar? Es en el tiempo del pueblo de Israel, cuando se escribió esto, escuchen bien, eran depósitos enormes, grandísimos, donde aventaban la uva, los racimos, y los pisaban, y ahí se llenaba de mosto, de jugo de la uva, ya pisada, molida, ahí se llenaba de eso. Así que los lagares eran grandes, y esos lagares, dice el Señor, van a rebosar. Le estaba diciendo en otras palabras, tus viñedos van a producir no al 100 por 1, sino al 1000 por 1. Voy a hacer que rebose todo lo que tú hagas como lagares, y tus graneros también estarán llenos hasta el full. Escucha bien, hoy tú y yo dirás, hermano, pero pastor, yo no soy agricultor, no voy a sembrar uvas, y tampoco soy ganadero, no tengo borregos, y tampoco siembro semillas. ¿Qué voy a dar? Pues obviamente que no, Dios no te va a pedir uvas porque no siembras uvas, pero tú trabajas, tú tienes una empresa, tú tienes negocios, tú eres obrero en una empresa y trabajas 8 horas diarias y te dan un salario mínimo. Pues toma el principio. Aquí lo importante es tomar el principio bíblico, el mandato del Señor, para que se cumpla el propósito que se cumplía en Israel, que se cumpla en ti y en mí, que seamos un pueblo bendecido. ¿Por qué cree usted que Israel es lo que es Israel? Yo estaba observando la vez pasada que los empezaron a bombardear. Dice que los misiles no pudieron hacer nada porque están blindados, primero. Pero segundo, hay una protección sobrenatural. Y el presidente israelí dijo, no pueden hacer nada. Dios está con nosotros y por nosotros va a dar la cara. Ni se metan con nosotros, les digo.
Porque no hemos querido nosotros hacer nada, pero nosotros podemos desbaratarlo si quieren. Porque hay un poderío, escuche bien, cuando logramos honrar a Dios, entonces Dios se volca sobre nosotros y oye bien, no se mide Dios y va a empezar a bendecir y bendecir y bendecir. Va a bendecir tu casa, tu familia, tus hijos, va a bendecir tus propiedades, va a bendecir tus ganados, va a bendecir tus cuentas bancarias, se van a llenar tu cartera, tu artesa de amasar, tu alacena, nunca estará vacía. ¿Por qué? Porque tú estás poniéndote en el plan de Dios, que es bendición. Dios no nos pide algo porque quiere sangrarnos, no, nos pide para probar nuestro corazón, pero también para que lo honremos, y cuando lo logramos, Él dice: mi plan, mi objetivo y mi propósito es darte bendición hasta que sobre y abunde. Por eso dice ahí: y tus lagares rebosarán. Hermano, vivimos en tiempos difíciles. Sí, Señor. Nos tocó este tiempo, pero el Dios, Señor de todo, es el mismo que fue con Israel en el pasado, el que sigue siendo hoy y el que seguirá siendo siempre. Y ese gran Dios es nuestro Dios. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. Y yo quiero decirle esto: está garantizado que Él cumple su palabra. El problema, muchas veces no lo entendemos, pero el problema somos nosotros. Nosotros no cumplimos. No garantiza nuestras actitudes. No manifestamos nuestro amor a Dios, nuestro reconocimiento. Y por eso nos va como nos va. Pero esta noche hemos aprendido que el Señor es un Dios que tiene un gran propósito, que lo único que quiere es bendecirnos. ¿Tú logras honrarlo? Sí, estoy hablando de dos cosas. El propósito cumpliría dos cosas: honrar a Dios y bendecirnos a nosotros. Para eso nos pide el Señor: trae tus primicias. Pensé que iba a decir: gloria a Dios, qué bueno, qué tremendo. Entonces, amén. Pero hermano, como siempre digo, de todos modos es amén. Así es esto de las primicias. Que Dios les bendiga mucho a todos ustedes. Y preparémonos para entregar esas primicias.